Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra y por ella el mensaje de cada día en toda gracia. Estamos en el tema Vivamos por la palabra, vivamos por Dios. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Hacer la palabra nos da confirmación de Dios y mayor seguridad. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 9 y 10. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, cuando hagas los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Mira qué bendición. Dice aquí la palabra que Dios nos confirmará por pueblo suyo cuando seamos santos como Él. Mira, dice, ¿qué es lo que nos da la santidad? Dice, cuando hagas los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová son buenos, son santos, son justos. Mira. Y entonces dice que cuando lo hagamos y anduviéremos en los caminos de Dios. Y mira la gloria de Dios en nosotros. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado. Mira, o sea, tenemos la cobertura de Dios, es invocado sobre nosotros y nos temerá. Mira qué tan importante es vivir la palabra, porque por ella recibimos la cobertura de Dios y las personas nos temerán. Los demonios nos temerán, dice, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios es autoridad en nosotros. Recíbelo por toda gracia. Escrito está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido por la palabra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira qué tan importante. Dice aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, dice, hermanos, estad firmes. Mira, si ya empezamos a vivir por la palabra de Dios, debemos de permanecer firmes en ella. Sigue diciendo, retener la doctrina. O sea, todo esto que Dios nos habla cada día en sus mensajes. Retener la doctrina que habéis aprendido por la palabra. Escúchalo bien. Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre nos amó y por eso vino al mundo a rescatarnos. Dice, y nos dio buena esperanza por gracia para confortar nuestros corazones. O sea, a través de la palabra Dios nos anima y nos fortalece en la adversidad. Escúchalo bien porque es muy importante. Dice, y Él mismo nos confirma en toda buena palabra y obra. Mira, hacer la palabra, Dios nos confirma en su reino. Qué bendición tan poderosa. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 6 al 9. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Escúchalo. Dice aquí la palabra que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. ¿Cómo? Cuando vivimos por la palabra, cuando hacemos la palabra misma nos confirma el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Escúchalo bien. De tal manera que nada os falta en ningún don. Mira, a través de la palabra recibimos también la obra en los frutos del Espíritu Santo, que es la que nos participa del carácter de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya haciendo esto, esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Él empiece a orar por todo bien, por toda bendición, por todo poder sobre nuestras vidas, el cual también nos confirmará hasta el fin. Mira lo que es ser fiel a la palabra y no salirse del camino, no desviarse ni a diestra ni a siniestra. Sigue diciendo, para que seáis irreprensibles. La palabra nos hace irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hacer la palabra nos permite vivir en comunión con nuestro Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu. Hacer la palabra no nos deja contristar al Espíritu Santo. Mira qué bendición tan poderosa. Hacer la palabra nos llena en la gloria de Dios. Mira, escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, hacer y vivir la palabra nos da la imagen de Dios en la semejanza de sus obras de justicia. Escucha bien lo que dice este verso aquí. Dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Mira, esas promesas están en la palabra. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la codicia del mal, a causa de la concupiscencia. Entonces, esto nos invita a apartarnos del mundo y en el anhelo de participar de la imagen y semejanza de Dios, a desechar toda codicia de mal en nuestros corazones. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 10. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Qué hace la palabra en nosotros? ¿Qué hace el vivirla? Nos lleva a hacer lo bueno, porque Dios es bueno. ¿Y qué méritos de Dios alcanzamos el hacer lo bueno en la palabra? Dice, Dios nos honra, nos da paz y nos da su gloria. Mira qué bendición tan poderosa. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira qué bendición. Dice aquí que, por tanto, nosotros, tú y yo, todos, mirando la palabra, escuchándola, entendiéndola y viviéndola, dice,
vemos la gloria del Señor sobre nuestras vidas, porque la palabra es Dios. Y no te olvides que esa palabra nos va a llevar a la perfección y a la santidad de Dios. Entonces, esa palabra continuamente nos está transformando en la misma semejanza de Dios por el Espíritu del Señor, porque la palabra de Dios es espíritu. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira, dice aquí el cual, o sea, el Señor Jesucristo, a través de su palabra, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Mira, va a transformar todos esos malos deseos, esos pecados de nuestra carne, en la justicia, por obra de justicia en su ley. Dice, ¿con qué fin? Dice, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, a un cuerpo espiritual, a un cuerpo celestial, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira, el poder de la palabra en nosotros nos ayuda y nos da la gracia para sujetar a nosotros mismos todo mal deseo y todo pecado. Ya el pecado no te va a esclavizar. Ya por la gracia del Señor vas a tener autoridad sobre el pecado. Vas a tener dominio propio. Vas a tener templanza para decidir por la justicia divina. Aleluya. Mira qué bendición es vivir por la palabra. Hacer la palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo. De algo estoy seguro. Dios está proveyendo alguna cosa mejor para nosotros. Amén, amén y amén.